mundo que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando de buenas noticias, y esas buenas noticias son Jesucristo. Esas buenas noticias tienen que ver con Jesucristo. Cuando hablamos, hermanos, de ello, estamos diciendo que a través de Jesucristo, Dios decidió restaurar la vida del ser humano a través de ese medio que Él estableció en esta tierra. Nosotros somos aquellos participantes de este Evangelio, de esas buenas noticias. Cuando hablamos de Evangelio, el contenido del Evangelio es Jesucristo. Ese es el contenido del Evangelio, pero el mensaje del Evangelio también es Jesucristo. O sea que todas las buenas noticias o el Evangelio del cual meditaremos hoy en esta mañana tienen que ver con Jesucristo. Por eso somos una iglesia cristocéntrica. Buscamos a Jesucristo, alabamos a Jesucristo, glorificamos a Jesucristo. Cuando hablamos del Evangelio, hermanos, allá el apóstol Pablo en Gálatas dice que no hay otro Evangelio. Este Evangelio en el cual nosotros vivimos es único. Vaya a Gálatas 6, vaya al libro de Gálatas. Estoy haciendo la introducción a esta enseñanza, pero no hay otro Evangelio. Es el único. Por eso allá Juan 14:6 dice que Jesucristo es la verdad, el camino y la vida, y nadie vendrá al Padre si no es por Él. Allá en Gálatas capítulo 1, el apóstol Pablo se maravilla porque los creyentes en Gálatas estaban siguiendo otro evangelio que no existe. Porque el único evangelio que ha sido establecido en este planeta Tierra es Jesucristo. Estoy maravillado, dice en el versículo 6 del capítulo 1 de Gálatas. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel, miren qué grande esto, mas aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro diferente, otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema o maldición o maldito en la traducción. En otras traducciones, versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No hay otro evangelio. Solo es Jesucristo, hermanos, el único mediador entre Dios y el hombre. Hemos crecido en una sociedad que nos ha enseñado que todos los caminos nos llevan a Dios. Muchos siguen creyendo hasta el día de hoy, aún miembros de las iglesias cristianas, cristocéntricas. No importa a la iglesia que vayamos. Mientras nos hablen de Dios, estamos bien. No importa la dirección de la iglesia, mientras prediquen está bien, mientras hablen. No todas las iglesias lo llevan al reino de los cielos. Ni las iglesias lo llevan al reino de los cielos. El único que lo lleva a la presencia misma de Dios es Jesucristo. Por eso cuando usted está dentro de una iglesia y no se predica a Jesucristo, es anatema. Es una falsa enseñanza. No existe otro evangelio diferente. Nuestro Señor Jesucristo les preguntó a los apóstoles: ¿quiénes dicen las personas que soy yo? Unos dicen que eres profeta, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista resucitado. Pero uno de ellos dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo: no te lo ha revelado hombre, sino Dios. Entonces nosotros, hermanos, estamos viviendo un poderoso evangelio.
El único, allá el apóstol Pablo a los romanos también les hace ver a los romanos que el poder de Dios ha sido manifestado a través del Evangelio. Si usted va a Romanos también, hermanos, e igual en el capítulo 1, en Romanos, capítulo 1, podemos encontrar, y hemos leído este pasaje en otras ocasiones, pero el poder de Dios se manifiesta a través del Evangelio, a través de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder ¿de quién? De Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El poder de Dios, hermanos, no se revela a través de un ser humano, no. El poder de Dios no se revela a través de los brincos que pueda pegar un creyente, o de las tiradas al piso, las cuales haga, o de los gritos que pegue, no. El poder de Dios se manifiesta en la iglesia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el poder de Dios revelado a la humanidad a través de nuestro Señor Jesucristo. En este pasaje, hermanos, yo quiero destacar 3 características del Evangelio. Hay muchísimas, pero yo solo quiero destacar hoy 3 características poderosas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de esas buenas nuevas. En primer lugar, hermanos, es importante ver en este pasaje bíblico la obra que produce el Evangelio en la vida del ser humano. La obra del Evangelio. Si usted ve en el versículo 2 del capítulo 1 de Tesalonicenses, dice la palabra de Dios: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, primero de la obra de vuestra salvación, la obra de vuestra fe; segundo, del trabajo de vuestro amor; y tercero, de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Es importante, hermanos, destacar en esta primera parte de esta enseñanza lo que produjo el Evangelio en los tesalonicenses, lo que ha producido el Evangelio en nuestra vida. Cuando vemos hacia atrás, no somos los mismos. Dios ha hecho una obra especial en nuestra vida. Cuando venimos al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo primero que Jesucristo hace en nosotros es restaurarnos. Sí, hermanos, esto tiene que ver con una palabra que se describe con metamorfosis. Es un cambio de vida. Allá 2 de Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Venimos a cambiar nuestro estilo de vida. Dios nos empieza a restaurar nuestra manera de pensar, nuestra manera de comportarnos, nuestras decisiones, nuestras actitudes. El miércoles escuchábamos un testimonio, hermanos, tan grande que solo la obra de Jesucristo puede hacer en la vida del ser humano. La hermana decía: yo cuando vine a los pies de Cristo tenía un odio profundo por una persona. Esa persona en mi vida me causó mucho daño, me agredía, me humillaba, me maltrataba, estuvo a punto de hasta matarme y quitarme la vida. Y yo sentía un dolor profundo en mi corazón y un odio hacia esa persona. Pero vine a los pies de Cristo, dijo, y lo perdoné. Eso solo es obra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando empecé a estudiar el discipulado, dijo ella, y estudiamos el tema de arreglando relaciones, yo le llamé a esa persona y le dije que me perdonara si en algo le había ofendido. Esa persona se quedó sorprendida
Y le dijo, pero ¿cómo es posible que tú, después de todo el sufrimiento que te di, de todo el maltrato que te di, tú me llamas y me dices que me has perdonado? Eso no cabe en la mente de un ser humano. Pero la obra de Cristo nos da esa capacidad a nosotros de perdonar a aquellos que nos han hecho sufrir. Es la obra de Jesucristo. Él nos restaura. Jesucristo, hermanos, nos da una nueva identidad, una nueva personalidad. Cuando vemos en este pasaje que hemos leído, en el versículo 9, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que os recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos al Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Una nueva identidad. Ya estos creyentes eran conocidos porque habían sido convertidos, tenían una nueva identidad. Ahora ya no adoraban a los dioses ni a los ídolos, ahora adoraban al Dios real y verdadero, adoraban a nuestro Señor Jesucristo. Una nueva identidad. El Evangelio, hermanos, nos da una nueva personalidad también. Venimos a ser distintos en nuestro estilo de vida en este mundo. Allá Gálatas 5, 22 y 23 dice que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y eso solo tiene que ver con buenas cosas. Pero también ahí en Gálatas habla de los que viven conforme a la carne, a la concupiscencia. Y eso es todo lo contrario de los frutos del Espíritu Santo. Entonces el Evangelio, cuando viene a nuestra vida, nos restaura, nos da una nueva identidad y nos da una nueva personalidad. Y acá en estos dos versículos, hermanos, lo vemos en la vida de los creyentes en Tesalónica, en los tesalonicenses. El apóstol Pablo en sus oraciones destaca 3 cualidades de ellos. 3 cualidades que antes no las tenían. ¿Cuál es la primera cualidad? Versículo 3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de nuestra obra, de la obra de ¿qué? De vuestra fe. Ahí está la primera cualidad que no tenían los creyentes en Tesalónica. Y nosotros tampoco los teníamos. Pero ahora este pueblo de Dios hacía obras de la fe que ellos tenían en Jesucristo. Eso tiene que ver, hermanos, con un estilo de vida activo en la obra del Señor, no una fe pasiva. Esto tiene que ver con una fe activa. Ellos hacían obras por medio de aquella fe que tenían en Jesucristo. Cuando hablamos de la fe, hermanos, de ellos, estamos hablando de un testimonio activo que ellos tenían dentro de la obra. Trabajar en la obra del Señor es tener la convicción de la fe que tenemos en Jesucristo. A Él le servimos, porque allá en Santiago 2:22 dice que la fe sin obras es muerta. Entonces estos creyentes, hermanos, eran creyentes activos en la obra del Señor. Hacían sus obras con fe. También destaca otra cualidad, que dice el trabajo de ¿qué? De vuestro amor. ¿Qué dice ahí en Tesalonicenses? El trabajo de vuestro amor. Y eso solo es posible cuando estamos en la presencia de Cristo Jesús. No trabajamos por envidia, no trabajamos por egoísmo, no trabajamos por avaricia, no trabajamos por orgullo, no trabajamos por altivez, sino trabajamos por amor al creyente. Ese amor, hermanos, del que habla acá, tiene que ver con un trabajo hasta el cansancio. Dice, por el trabajo de vuestro amor. Había una iglesia trabajando y sirviendo hasta el cansancio, con amor. Ese amor, hermanos, al que se refiere ahí, es el amor ágape, el amor de Dios, ese que ha sido derramado en nuestros corazones, ese amor con que nuestro Señor Jesucristo nos ama, no el amor fraternal,
Nosotros no debemos de amarnos con amor fraternal, sino con el amor ágape, con el amor de Dios. Porque cuando usted se ama con amor fraternal, usted lo que hace es ver los defectos del hermano, ver sus deficiencias. Pero el amor de Dios es incondicional, no tiene condiciones. Un amor sin condiciones, hermanos, un amor que busca el bien del prójimo. Ese es el amor con el que trabajaban ellos, buscando el bien del prójimo, y lo hacían aún en medio de grandes tribulaciones. Porque a veces nosotros queremos amar solo cuando todo nos marcha bien. Pero mira el versículo 6. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Y en medio de esa gran tribulación, ellos trabajaban produciendo frutos en la fe en Cristo Jesús, trabajaban con amor. Y dice también este versículo 3, ¿qué más dice? Y de vuestra constancia. Digamos todos constancia. Constancia, hermano. ¿Qué significa constancia? Día a día, continuamente, sin parar. Los hijos de Dios no tienen vacaciones, hermanos. No hay vacaciones. Esto no significa que usted no se va a ir de vacaciones. Sí, se va a ir de vacaciones, pero usted no va a dejar de ser cristiano. Usted no va a decir, no, hoy voy de vacaciones y voy a decir malas palabras, ahora voy a ofender a quien encuentre en el camino, ahora voy a hacer cosas que no pude hacer allá en la iglesia porque ando de vacaciones. Sí, no. Donde quiera que usted va, lleva a Cristo en su corazón. Y aún andando de vacaciones, aquel creyente fiel busca una iglesia allá donde se encuentra. Dice, no hombre, hoy es domingo y yo estoy acá en la Florida, voy a ir a buscar una iglesia y después de la iglesia me voy a la playa. Porque el creyente, hermanos, es constante. No, pastor, hoy no, porque es que voy a ir a una fiesta que me invitaron. No está siendo constante, continuamente. ¿Y cuál era la constancia que ellos tenían? Ahí lo dice. De vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Había una esperanza, hermano. Esa esperanza los hacía ser constantes, porque ellos creían que Cristo vendría, iba a venir por este pueblo. Por eso dice en el versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Ellos esperaban y eso les daba constancia. Esta misma palabra de constancia, hermanos, allá en Hechos 12:1 se traduce como paciencia. La misma palabra tiene el mismo significado en Hebreos que aquí. Constancia lo traduce como paciencia. Porque allá en Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Necesitamos estar siempre aferrados a la cruz de Cristo, esperando en Él. No se refiere, hermanos, a una acción pasiva. Cuando estamos diciendo, estamos en la esperanza, estamos en paciencia, no significa una acción pasiva, sino significa una constancia en el trabajo del Señor, una vida activa a los pies de Cristo. Y destaca estas tres cualidades. Y esto solo lo hace, hermanos, el poder del Evangelio. Porque nosotros antes, en la vida anterior que teníamos, servíamos al mundo, hacíamos lo del mundo, agradábamos al mundo, íbamos donde va Vicente. ¿Usted sabe dónde va Vicente? No hay nadie que se llame Vicente aquí, hermano. Donde va toda la gente, ahí íbamos. Seguíamos las corrientes del mundo, pero Cristo vino a hacer una obra en nosotros. Ese evangelio nos restauró, nos dio una nueva personalidad, nos ha dado una nueva identidad, y eso solo lo hace el poder del evangelio. Digamos todos, el poder del evangelio.
Hermanos, eso no lo hacen ni los psicólogos, ni los terapeutas, ni los doctores, ni Walter Mercado, ni el niño prodigio. Solo Cristo puede cambiar la vida del ser humano. Solo Jesucristo puede restaurar. Solo Jesucristo le puede dar esa capacidad de que usted perdone a aquel que le ha hecho daño en su vida. Solo Jesucristo. Él hace una obra gloriosa en nuestro corazón. Por eso cuando venimos a los pies de Cristo empezamos a tener vida y vida en abundancia. Porque sacamos todas las escorias que el mundo nos ha puesto en nuestro corazón. Nos sentimos liberados, hermanos, bien livianitos. Aunque pesemos 300 libras, nos sentimos bien livianitos. Sí, hermanos, felices. Nos sonreímos y saludamos, andamos con la frente en alto, porque hay limpieza en nuestro corazón. No sentimos rencor por nadie, envidias, egoísmos. Si el vecino se ganó $1 millón, damos gracias a Dios. Si el hermano compró un mejor carro que el mío, gloria a Dios. Pero eso no lo sentíamos en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús Él ha hecho una nueva obra. Y acá habla, hermanos, en segundo lugar, también no solo de la obra, sino que haciendo hincapié en el título del poder que tiene el Evangelio. Del poder del Evangelio. Fíjense que lo que dice en el versículo 4 al 6, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también ¿en qué? En poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como también sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros veniste a ser imitadores de nosotros y el Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Este Evangelio es poderoso. Este Evangelio del cual estamos hablando, hermanos, une naciones. Este Evangelio quebranta géneros, culturas, costumbres. Este Evangelio, hermanos, elimina toda actitud racial. Este Evangelio, hermanos, nos hace ser una sola familia. Aquí habemos de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua.